Hola, muy buenos días. Hoy estamos acá en el Colegio Institución Educativa La Sierra y vamos a entrevistar al docente José Luis del área de Ética y Valores. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es el enfoque principal al enseñar ética? Bueno, el enfoque que debe ser de cualquier área, pienso, que debe ser que la educación o lo que se enseñe tenga una relación directa con el contexto de los estudiantes. Es decir, que lo que uno está enseñando no sea ajeno a la realidad que está viviendo cada alumno, ¿cierto? De manera que cuando él se encuentre con esos contenidos que a veces parecen ser muy abstractos, los encuentre en una realidad inmediata. Si vamos a hablar de problemas relacionados con los dilemas morales, por ejemplo, ¿cierto? Que es un tema que hemos visto. Pues esos dilemas morales tienen que tener una relación directa con cada una de ustedes, con su realidad, con lo que usted ve cada día. Que sienta que ese contenido que están estudiando tiene alguna importancia, que puede ayudarlos a resolver problemas de su cotidianidad. La educación debe tener ese objetivo y es principalmente ayudarnos a entender el mundo, ¿cierto? Ayudarnos a entender de qué manera podemos entrar a solucionar algunos problemas que se están presentando, entrar a tratar de cambiar la realidad, transformarla, ¿cierto? Y pienso que ahí se cumple con uno de los objetivos más importantes de la ética, que es buscar la buena vida, ¿cierto? Creo que ese es el enfoque que trato siempre de darle en mis clases, ustedes mismos lo han visto, ¿cierto? Trato que las clases sean muy conversadas, que ustedes puedan participar, que los temas y los problemas que se traen sean muy cercanos a ustedes. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestro contexto de robos, ¿cierto? Problemas de falta de honestidad, etcétera, etcétera, son cosas que los que ustedes constantemente se están viendo implicados. Entonces, si usted encuentra que hay algo ahí, usted dice, madre, esto me interesa, esto tiene que ver conmigo. Y así uno genera un enganche para que ustedes se encuentren en esas materias, en ese conocimiento que uno está dando, algo que realmente les sirva a ustedes, ¿cierto? Profe, ¿qué opinas de Adela Cortina? Bueno, Adela Cortina es una filósofa y, digamos, una persona que se ha dedicado mucho a reflexionar sobre la ética. Adela Cortina para mí es uno de los grandes referentes en la ética, en la reflexión alrededor de la ética. De hecho, tuve la oportunidad hace más o menos un año, 2 años, de tener una breve conversación con ella en la Universidad AFIT, donde yo planteaba un problema que había ocurrido aquí en una clase, ¿cierto? Nosotros estábamos hablando de un dilema moral que era relacionado con una persona que tenía que comprar unos medicamentos, ¿cierto? Y que los medicamentos eran muy caros, entonces en algún momento uno de los problemas que se daba para solucionar el problema era que el que necesitaba los medicamentos los robara. Y yo le planteé ese problema, no recuerdo en ese momento el nombre del dilema, creo que era de James, sí, en ese momento me falla la memoria. Y yo le decía que una estudiante mía me había dicho que ella le robaba plata a su esposo para poder comprarle los medicamentos o la comida del bebé, porque el marido no se la daba. Entonces fue muy interesante la manera como ella lo aborda y para mí fue muy importante de alguna manera plantear una discusión en términos académicos, pero era una realidad que yo estaba viviendo en el aula, ¿cierto? Y cuando se lo planteó a ella fue muy gracioso porque ella comienza a hablar de la importancia que tiene la mujer en la solución de conflictos. Creo yo y comparto con ella y con muchos que uno de las deudas que tenemos nosotros y de pronto donde podríamos hacer mayor énfasis en la educación es en la educación de las mujeres, porque finalmente son ellas las que terminan convirtiéndose en nuestra comunidad en las responsables cabezas de familia, las que se encargan de criar los hijos. Entonces ella contaba cómo en las comunidades las mujeres tienen una función muy importante, ¿cierto? Entonces pienso que el pensamiento de Adela Cortina ha sido muy iluminador en mis clases, ha sido
muy importante abordar el problema de la ética no desde lo común y lo corriente, de pensar que la ética simplemente es un asunto de seamos todos amiguitos, cojámonos de la mano y hagamos cartileritas, cuando es un tema que hay que pensar seriamente, es un tema que hay que reflexionar profundamente y generar en ustedes un pensamiento crítico alrededor de esos problemas que ocurren. La filosofía es subsidiaria de la ética, perdón, es subsidiaria de la filosofía, y en esa medida es un espacio que se permite y que se da para poder reflexionar en los problemas que son filosóficos, pero que no dejan de ser unos problemas también cotidianos, ¿cierto? Pero me gusta mucho su respuesta. Pero ahora le pregunto, ¿cómo influye Adela Cortina en su vida? Bueno, no quiere decir que sea la única. Yo creo que hay muchas personas que han influido digamos que, en mi formación como profesional, como docente de ética, pero también en mi vida, ¿cierto? Adela Cortina es importante, de alguna manera se presta para eso, pero también hay otros como Victoria Camps, que es otra filósofa muy importante, como es muchos profesores que influyeron en mi vida. Recuerdo en ese momento al profesor Hugo Liévano, recuerdo en ese momento al profesor Diego Londoño, que era de filosofía, otro de sociales. Recuerdo al profesor Carlos Gaviria, que fue un candidato a la presidencia que tuvimos acá, un profesor, un maestro, creo que he tenido la oportunidad de hablarles de él. Y hay muchas personas que han influido en mi vida. Creo que lo más importante y la influencia más grande no es tanto en lo que piensan, sino en la manera como cada uno ha llevado su vida. ¿Cierto? No se trata tanto de, bueno, es que yo escribí tantos libros de ética y por eso soy tan importante. No, es que tanto usted logra hacer con eso que ha aprendido, con ese bagaje académico que usted tiene para transformar su vida, para mostrar a través de su coherencia como ser humano, que eso que usted está diciendo allá en clase tenga que ver también con usted, ¿cierto? Creo que eso es lo más importante. Influencias muchas, muchísimas, y hay gente que se ha dedicado a reflexionar unos problemas que nosotros pensamos que son nuevos, pero de esos problemas se vienen hablando hace mucho: el problema de la justicia, el problema del bien, del mal, ¿cierto? El problema de qué es una buena vida. Pero creo que lo más importante es encarnar eso. Ese es el gran reto para los docentes de ética principalmente, que ayer, hace unos días, estaba hablando con mi profesor Sebastián, y le decía que por qué no cambiábamos de roles, que yo me iba a dar ética y que yo me iba a dar inglés y que él se iba a dar ética. Entonces me dijo, yo tengo que hacerle un examen de inglés. Y yo, bueno, yo también tengo que hacerle un examen a usted de ética. No tanto, no, esa discusión me gustó en la medida en que uno se piensa que un docente de ética tiene que ser una persona que sabe mucho de academia y que tiene información sobre los grandes pensadores de la ética y la filosofía y tal, y sabe la deontología, y sabe los dilemas morales, y sabe abordar todos esos asuntos. Pero no, yo creo que principalmente un docente de ética tiene la obligación de ser coherente entre lo que hace y lo que dice, algo que no necesariamente se le puede exigir a un docente de matemáticas, ¿cierto? Pero un docente de ética siempre se está esperando que es una persona que sea coherente y que en su actuar tenga una relación directa con la forma como él, con lo que dice, ¿cierto? Lo que hace y lo que dice tiene que ser coherente. Muchas gracias. Profe, usted como docente, ¿qué esperas de los estudiantes en horas de clase? Participación. Me gusta participación, me gusta que sea una clase donde ellos se interactúen, se cuestionen. No me gustan las clases, ustedes han visto que a mí no me gustan las clases donde yo me paro ahí en la palabra y puedo hablarles una hora y no se transforma. El ser humano se transforma de alguna manera cuando encuentra una interacción, cuando hay un diálogo. El docente no está ahí para vaciar un conocimiento sobre ustedes. La educación es un proceso dialéctico entre el docente y el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que como dice Paulo Freire, nos educamos unos a otros. O sea, ustedes educan y nosotros nos educamos. ¿Cuántas veces no he aprendido yo de cada uno de ustedes en las clases? Las cosas que ustedes me hablan, los cuestionamientos que me hacen. Ayer nomás estaba en una clase con un estudiante y me planteaba unos cuestionamientos muy serios alrededor de lo que significa vivir en la sierra, lo que significa dar clase acá y las expectativas que tienen ellos, que tienen de la vida. Y yo a veces pienso que mis clases las están enfocando por este lugar. Yo creo que hay que tratar de hacerles una modificación, o no había mirado ese punto de vista. Entonces la educación es un ejercicio de
ustedes enseñan y nosotros enseñamos. No, nadie educa a nadie, nos educamos juntos, ¿cierto? Entonces en la clase espero que hayan pelados que participen, que sean críticos, que cuestionen, que no ven todo lo que uno dice por sentado. A veces ustedes piensan que cuando uno entra por esa puerta entró la verdad revelada. Otros piensan que entró un cero a la izquierda y ni siquiera le ponen cuidado, pero hay gente que piensa que el docente está ahí como para darme y decirme absolutamente todo lo que hay que hacer. No. El docente está muchas veces es para generar cuestiones, para generar preguntas, para que ustedes de alguna manera se inquieten un poco, pero finalmente la persona, el que debe encargarse y el principal responsable de su proceso de aprendizaje es cada uno. Entonces uno simplemente hace preguntas, da ideas, que sí genera como esos primeros interrogantes, pero son ustedes los que tienen que seguir su camino, ¿cierto? Bueno, ¿cómo fomenta el pensamiento crítico y el debate ético en sus clases? Vean, Paulo Freire decía que antes de aprender a leer textos, había que aprender a leer el contexto, ¿cierto? Hay que aprender a leer el lugar donde estoy, hay que aprender a leer a las personas, ¿cierto? Una persona en sí misma ya representa una información que yo debo aprender a interpretar. El barrio donde estoy, el lugar donde estoy, tiene que servirme a mí también como una forma o un texto para yo poder interpretar qué está ocurriendo ahí. Cuando yo paso por una calle, comienzo a mirar los niños, comienzo a mirar cómo están dispuestas las casas, comienzo a mirar de qué manera se relacionan las personas, ¿cierto? Ahí hay una información, ahí hay algo que se me está dando. Esa lectura del mundo precede a la lectura de la lectura. En esa medida yo pienso que antes de enseñarle a ustedes algo, lo que hay que enseñar es interpretar esta realidad, la realidad que nosotros tenemos alrededor, lo que está digamos, más próximo a mí. Y en esa medida, cuando se logra entender e interpretar ese mundo que hay, necesariamente tiene que encontrarse con que este mundo hay que transformar, con que el mundo no está funcionando bien, con que el mundo tiene muchos problemas, que nuestra comunidad es una comunidad donde hay que hacer demasiadas transformaciones. Ahí comienza a engendrarse en la semilla del pensamiento crítico. Cuando usted dice, esto hay que transformar, esto no está bien y esto tenemos que buscar una forma distinta, no sé cuál, porque muchas veces uno lo que les decía, yo no tengo una fórmula, yo no tengo la fórmula cómo vamos a cambiar esto, pero sí creo que tenemos que construirlo entre todos, ¿cierto? Y en esa medida ustedes deben también desarrollar un montón de habilidades para poder transformar ese contexto. Gracias. Profe, ¿ama ser docente? Como a nada en la vida, como a nada en la vida. Si a mí me dijeran que hiciera esto gratis, probablemente, y a pesar de no sé de qué viviría, pero lo seguiría haciendo. A mí me encanta venir a la sierra. Cuando comienzo a subir, pare, que me emociona. Pero ¿Usted cree que la sierra? vamos, otra vez. Para eso y no vas a poner nada de